Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. En este instante preciso, amigos de la nave del misterio, 1:10, 11,2 grados. Impulsamos nuestras turbinas del conocimiento y la curiosidad y vamos a viajar por el mundo. No sabéis la cantidad de cosas que tenemos que contaros en esta noche, como siempre, de palpitante mesa de redacción. Vamos a viajar a un sinfín de lugares porque están ocurriendo cosas ahora mismo. Ahora mismo, Argentina y Estados Unidos serán puntos de encuentro importantes con el asunto tan traído y llevado, como se decía en la prensa española hace ya 40 años, de los platillos volantes. Pero ¿serán platillos volantes o otra cosa? Auténtica oleada, sorprendente, con declaraciones de fuerzas e instituciones públicas, porque sin duda, como decía el amigo Carlos Murciano, parece que algo flota sobre el mundo. Pero atención, amigos, ¿habéis oído escuchar alguna vez hablar de el hombre del hacha en Nueva Orleans? Pues yo tampoco, hasta hace un minuto, que me lo ha contado Santiago Camacho, y va a ser otra de las sorpresas y maravillas de esta noche, porque en Nueva Orleans también están ocurriendo cosas mucho más dramáticas y más sobrenaturales, por lo menos en la opinión de muchos testigos que afirman que en esa ciudad devastada, en esa ciudad inundada de forma dramática hace muy poco tiempo, han empezado a pasar cosas. Dos detalles que os doy nada más. La ciudad con mayor índice de criminalidad de todo Estados Unidos y una de las mayores en ese aspecto desgraciado del mundo, y también visiones. Hablaremos de esas visiones. Y hay muchísimas más cosas, por cierto. Entre ellas destaca, porque hace tiempo que no se emitían, los relatos de Teo Rodríguez. El sobre y solo una palabra que es un entorno, un lugar, un miedo para muchos, estoy seguro, pero que habitualmente tenemos que visitar. En el sobre del relato de esta noche pone ascensor. Oleada de avistamientos, desde luego que últimamente, final del 2007 entero prácticamente, estábamos informando con cuentagotas de algo que estaba ocurriendo. ¿Recordáis los sucesos de Argentina, de los policías que habían visionado incluso seres? Bueno, pues nos confirman que no solo en Argentina, en Estados Unidos, sino en Turquía, parece ser, se está hablando de una filmación extraña de 22 minutos de duración sobre algo que no solo es un ovni, sino que incluso podría ser parte de la tripulación supuesta o algo que tuviera que ver con ese objeto volante no identificado. Vamos a informar porque está ocurriendo prácticamente ahora mismo. Buenas noches, Carmen. Buenas madrugadas, Iker. Turquía, 22 minutos de duración, una grabación. Se está empezando a rumorear que puede ser un documento importante, aunque igual luego acaba en agua de borrajas, también hay que decirlo. Pues sí, la verdad es que nos ha extrañado la noticia que decía que un ufólogo turco ha mostrado un vídeo con imágenes de extraterrestres. En Turquía se ha grabado un vídeo que, además de un objeto volante no identificado, muestra imágenes de dos extraños seres. Lo tiene en el Centro Turco de Ufología. Aktan Akdogan ha sido la persona que es presidente de ese centro que ha visionado ese vídeo, que fue grabado por un guardia de seguridad de una urbanización de Villas, un hombre que además era aficionado a los objetos volantes, que en numerosas ocasiones había intentado darlos caza con sus cámaras, con su cámara de fotografías, de vídeo, y al final dice que lo ha conseguido, que cuando se muestren estas imágenes van a impresionar a todo el mundo. Bueno, entonces ya sospecho bastante, sinceramente. En fin, vamos con lo de Argentina. De inmediato nuestro compañero Carlos Largo nos pone en, digamos, situación de lo que ha pasado en las últimas horas prácticamente, lo que están viviendo los colegas argentinos ahora mismo. Allí los programas de radio son un hervidero y debatiremos sobre eso con nuestros compañeros de la mesa de redacción. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, sí que... ¿Me vas a contar lo del hombre del hacha de Nueva Orleans? Pues sí, una historia realmente increíble, porque es más o menos en las mismas fechas de lo ocurrido con Jack el Destripador en Inglaterra, pero tiene también tintes paranormales, porque no estamos hablando de un simple asesino en serie, estamos hablando de lo que la gente en Nueva Orleans creía que era una criatura venida del más allá para matar. Juan Gallejo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Has traído en tu dossier amplio sobre asuntos de rituales, porque también desgraciadamente hay que hablar de eso.
algunos documentos. Quizá tienes en las manos ahora mismo, y esto es importante. Bueno, ¿qué tienes? Cuéntalo tú. Pues mira, ahora que parece que por desgracia se está poniendo de moda la quimbanda en España, que mucha gente confunde con el satanismo, que no es satanismo, pero son rituales en los que se aparece el demonio y se venera un demonio que se llama Shu. Y para que vea que la gente que es algo bastante antiguo, pues mira, tengo los primeros artículos que yo creo que se publicaron en España sobre esto, que son revista Interview año 78 y revista Karma 7, también finales de los años 70, si no recuerdo. Entonces, bueno, aquí ya se hablaba de que los quimbandistas eran una gente que hacía magia negra, que intentaba con extrañas danzas y rituales y cánticos doblegar las voluntades ajenas. Y bueno, vamos a contar luego cómo es. ¿Y eso tiene que ver con el crimen del niño que ha habido también en Argentina? Total y absolutamente. O sea, cómo la gente con este tipo de rituales puede llegar a desvariar tanto de hacer auténticas atrocidades como violar y descuartizar a un niño, a un pobre niño de 12 años. Bueno, y nos queda una cosa, a lo largo de todo el programa seguimos con nuestro sorteo, ese elemento importante, ese mapa cósmico y antiguo que vamos a donar de alguna forma, firmado por todo el equipo, porque estamos eligiendo desde hace ya casi un mes, las 7 maravillas, los 7 iconos del misterio. ¿Os digo cómo va la clasificación antes de irnos a Argentina? Venga, vamos allá. Santiago, Juanje, Carmen. Sí. Bueno, primero la sábana santa. ¿Cómo no? Con cierta ventaja ya sobre las pirámides de Egipto, que sería el número 2. A ver, pero eso es pues que el viernes aprovecha Carmen, que no estoy aquí No en la mesa de redacción y da publicidad. Ayer ni la Claro, nombré, claro. ni la nombré. Tercero, el Escorial. Cuarto, las caras de Belmez. Quinto, la Basílica del Pilar. Sexto, el misterio de Ochate. Séptimo, ha subido las líneas de Nazca. Serían las 7 maravillas del Belmez también misterio. ha subido, ¿eh? Sí, pero hay mucho más, ¿eh? Hay muchísimo más y es sorprendente. Mínimo repaso: Casa de Amityville, Catedral de Burgos, Stonehenge, Catedral de Jaén y de Toledo, el Santo Grial de Valencia, Cortijo Jurado, Belchite, las pinturas de Tassili, que han subido muchísimo, la Catedral de León, las calaveras de cristal, también han subido las piedras de Ica, la Catedral de Santiago, los Moais de la Isla de Pascua, que han subido hasta el puesto 24, Machu Picchu, el Área 51, el Archivo Vaticano, el Lago Ness, Montserrat, la Catedral de Palencia, la Máquina de Antiquitera, el extraño mapa de Piri Reis, que surge de ahí, la Lanza de Longinos, la Gioconda, el manuscrito Voynich, la tumba de Julio Verne, el Santo Rostro de Jaén, la Mesa de Salomón, en fin, 1001 cosas, 7 maravillas del misterio. Pueden seguir votando, ¿verdad? Claro que sí, pueden seguir votando en esas 2 vías de contacto, 7640, palabra clave, milenio, espacio y vuestros mensajes para cualquier comentario que queráis hacer de todas las noticias que vamos a repasar en esta mesa de redacción, y también para seguir votando por esos iconos del misterio, y milenio3 con número @cadenaser.com. Bueno, pues ahora, como decíamos, la nave del misterio que sobrevuela el espacio aéreo argentino, porque han pasado muchas cosas. ¿Cómo resumirlas? Quizá esta sea la mejor manera. Y ahora debatimos y hablamos. ¿Qué está pasando? Lunes 14 de enero, 10:30 de la noche. Una silenciosa esfera de color amarillo anaranjado sobrevolaba las inmediaciones de una explanada abierta de la ciudad de Río Cuarto, emitiendo brillantes destellos luminosos. Varios ciudadanos fueron testigos del extraño fenómeno que surcó los cielos de la población argentina siguiendo una trayectoria rectilínea. Horacio de la Mea, residente de la zona, nos relataba de la siguiente manera su testimonio. Una luz que sobresalía, ¿no es cierto? Daba la impresión de ser un avión, pero que se desplazaba de suroeste a noreste. Yo en el momento pensé en un avión, pero el gran silencio que había en el campo, ¿no es cierto? No se escuchaba ningún sonido ni nada que hacía suponer que podía ser un avión. El martes a la noche, siendo las 11 menos 10 o 22:50, sin ningún interés de volver a ver, sino simplemente por la gran calor que estaba haciendo, estaba nuevamente sentado afuera con mi esposa nuevamente, que también es testigo de las 2 noches. Vuelvo a divisar una luz, ¿no es cierto?, luminosa, bueno, amarillenta, que se desplazaba en el mismo sentido, nada más que un poco más desplazado al norte. Muchísima gente la ha visto, mencionando lo mismo que yo había visto, ¿no es cierto? Como Horacio, otros muchos vecinos de Río Cuarto también afirmaron en diferentes emisoras de radio haber contemplado la misteriosa bola de luz aquella noche y en días posteriores. Los días pasan y nadie se atreve a confirmar si lo que muchos riocuartenses han ido viendo a lo largo de estos últimos días podría ser un objeto volante no identificado. El comunicado oficial que a principios de esta semana realizaba el portavoz de Relaciones Públicas de las Fuerzas Aéreas Argentinas, Carlos Oyola, confirmando tal posibilidad, ha sembrado un gran número de incógnitas. Tenemos que decir que ha habido un avistaje por parte de uno de los operadores de la torre de control
de justamente un objeto que no respondía a las características de una aeronave ni comercial ni militar, ni a ninguna aeronave convencional, ni tampoco correspondía a las características de los distintos satélites de baja órbita que tenemos circundando, especialmente en esta zona y en horarios nocturnos. O sea, el operador de la torre de control también hace el avistaje. Así es, Marcelo. Justamente hubo un avistaje por parte de uno de los operadores de la torre de control, el cual realizó los procedimientos correspondientes. ¿Cuáles son esos procedimientos? ¿Querer comunicarse, por ejemplo? Exactamente, comunicarse con la aeronave, solicitarle la altura, la matrícula, el tipo de aeronave y, por supuesto, para darle lo que es la ruta aérea correspondiente a lo que significa las prevenciones y la seguridad para el vuelo en esta zona. O sea, pero este operador hace todo ese procedimiento sin respuesta positiva de parte. Sin respuesta positiva y, por supuesto, de acuerdo a la experiencia que tienen ellos en este tipo de circunstancias, este objeto volador no respondía a ninguna de estas preguntas. Desde entonces, las autoridades no han vuelto a emitir ningún tipo de declaraciones, pero numerosos investigadores de grupos aficionados como Norberto Medina sí han querido hablar con las emisoras de radio argentinas para dar a conocer sus propias hipótesis. En la foto nosotros logramos varias que están publicadas, como le decía, a muy baja altura, a unos 300 metros de altura. Tal es así que estábamos en ese momento con una tormenta sobre la ciudad de Río Cuarto, y el objeto incluso ilumina las nubes, lo que habla de la baja altura que tenía, ¿no es cierto? Esas nubes, según los informes meteorológicos, estaban a 700 metros de altura. Ovnis, aeronaves comerciales, restos de estaciones espaciales, un sinfín de conjeturas posibles que han sido planteadas a lo largo de estos últimos días y que con total seguridad seguirán dando mucho que hablar en la comunidad argentina en las próximas semanas. 1:22, pero sigue la actualidad ovni porque ha pasado algo en Estados Unidos y tenemos que conocerlo desde allí, con nuestro corresponsal Javier del Pino. Stephenville es una pequeña comunidad agrícola de Texas con buenas temperaturas y pocas nubes en el horizonte. No es una persona, son varias, son muchas las que dicen haber visto una serie de apariciones de lo que parece ser un objeto volador no identificado. Decenas de personas, entre ellas un piloto y un policía del condado, insisten en que han visto un objeto silencioso con luces brillantes que vuela a gran velocidad y baja altura. Dicen también que el objeto en ocasiones era seguido de cerca por aviones de combate del ejército de Estados Unidos. Este es uno de los testigos, Steve Allen. Ocurrió el martes de la semana pasada, estábamos en lo alto de una colina quemando unos matojos. De repente miramos hacia el este y vimos un montón de luces brillantes que se dirigían hacia nosotros a una velocidad enorme. Empezaron a moverse más despacio. Cuando llegaron más cerca de donde estábamos, se quedó allí, parado en el aire, a unos 1000 metros de altura. Después siguió hacia el pueblo y se paró encima del pueblo. Vimos como las luces de la parte posterior parecían cambiar de forma y se pusieron verticales, y de repente salieron llamas y la nave desapareció. 10 minutos después, las luces regresaron y en ese instante vimos también aviones militares que perseguían a esa nave y seguían tras ella hacia la zona de Dallas y Fort Worth, por encima del área donde está la planta nuclear. Todos ofrecen una descripción similar. En función de ese relato que se hace en la zona de Stephenville, el ovni puede medir hasta 1,5 kilómetros de largo por 800 metros de ancho. Nos hemos quedado todos como un poco con la última descripción de nuestro corresponsal de la cadena SER, siempre con ese magnífico trabajo, Javier del Pino. 1 kilómetro de largo. Esto me recuerda a Santiago, y sé que la mente se te habrá ido inmediatamente, por la zona incluso, aquella oleada de maquinarias extrañísimas, porque Juan G. Vallejo levantaba una de sus cejas cuando escuchábamos la palabra llamas, ¿no? Que suena un poco extraño. 1 kilómetro de largo, parecen maquinarios gigantescos. Esto nos recuerda a oleadas pasadas en Estados Unidos, incluso a final del siglo XIX, ¿verdad? Maravillosas, que al final acabaron ocultas. Mucha gente, hablamos de pilotos tanto en Argentina como en Estados Unidos, hablamos de controladores aéreos y hablamos de gente normal y corriente describiendo no una luz, sí en el caso de Argentina, pero es que en Estados Unidos hay una forma, absolutamente una estructura que se detiene encima de un pueblo. ¿No os parece maravilloso? Pues fíjate que en esta tertulia que hacemos todos los años para celebrar
el final del año, me pedías un pronóstico y te decía que vuelven. Y vaya si han vuelto. El profeta Camacho a partir de ahora. Pues sí, la verdad es que me hacía eco de el autor de la profecía, para no ponerme méritos que no me corresponden, me hacía eco de algo que había dicho en su momento Enrique de Vicente. Y que efectivamente me había parecido bastante justificado supongo que por la tremenda sequía que habíamos tenido estos tiempos, y que de repente esos meses finales del año había habido una pequeña sucesión, y todos sabemos cómo se comporta el fenómeno, que suele venir en oleadas intensas y compactas que duran varios años. Y parecía el principio de una, y todo parece apuntar a que estamos en eso, en el principio de una gran oleada ovni. Y este caso de verdad que me he quedado impresionado. Un kilómetro de superficie, ¿no? Que 1,5 kilómetros es mucho en el aire. Y 800 metros de ancho. O sea, es ocupar una buena porción de... Ha habido casos, que en los que se ha hablado de esas proporciones. Yo recuerdo, muchos, el caso famoso del ovni del Pusilibro en Huesca, se habló de esas proporciones, año 1977, y poco después en el vuelo entre Bilbao y Santander, es un caso clásico, ¿os acordáis? Que la compañía incluso habían sufrido, compañía Aviaco, aquel vuelo, algún tipo de alteraciones en los aparatos técnicos, y hablaban de una gigantesca aeronave en ese trayecto entre Bilbao y Santander de dimensiones parecidas. Aquí lo curioso es que se ven hasta llamas, que eso sí que nos parece como un poco de aquella oleada de 1897 que tantos ríos de tinta hizo correr, que la mitad de Estados Unidos empezó a ver maquinarios que eran imposibles, volando. Barcos que volaban. Exacto, barcos que volaban. Sonaba un poco eso, ¿verdad, Juanje? Llamas. Los airship le llamaban, ¿no? O sea, exactamente, airship, naves voladoras. Naves voladoras. Sí, la gente describía en Estados Unidos asombrada, en un tiempo en el que el hombre ni siquiera soñaba ir a la luna, ni con la astronáutica, ni había aviones, ni absolutamente nada, pues decían que veían una especie de extraños y de gigantescos barcos que surcaban con el engranajes, cielo, con metales, con hierros, y algo físico. Sí, efectivamente. Y además los veían desplazarse, como en este caso en Estados Unidos, no a gran velocidad, sino lentamente. Entonces, claro, a mí lo primero es que me encanta que desde hace tiempo no se hablaba sobre ovnis con tanta intensidad, pienso, ¿no? Pero este invierno está siendo al rojo vivo, ¿eh? Y estamos empezando el año muy al rojo vivo. Yo espero, ojalá tenga Santi razón, y tengamos un año de avistamiento bien largo y profundo, ¿no? La verdad que me encantaría. Estaba hablando del tema de llamas, un caso que tú conoces muy bien, el Torrejoncillo, donde incluso me acuerdo de un gato que murió quemado, efectivamente. O sea, realmente el fenómeno ovni está... El triángulo volador, ¿no? Y después de la Segunda Guerra Mundial, los cohetes fantasmas sobre Suecia, que también eran unos objetos enormes, también rodeados o con la presencia de llamas, y que también causaron una importante alarma. De aquella oleada, Santiago, que anoten nuestros amigos, porque así siempre damos datos que ellos luego pueden cotejar. 1897, pero cientos de casos en Estados Unidos. 1897, la oleada de naves que la prensa incluso reflejaba. Al final se supo algo, hubo alguna hipótesis sobre qué había sobrevolado los cielos estadounidenses. Al final se supo mucho, y créeme, es una teoría, pero cotejada y con importantes datos históricos, de que la historia real de lo que sucedió en aquellas fechas en los cielos de Estados Unidos es casi, si me apuran, más apasionante que si hubiesen sido visitantes de otros mundos, porque estaríamos ni más ni menos que ante el primer caso de experimentación de material secreto por parte del gobierno de los Estados Unidos, ya en esa fecha tan temprana, que estaban experimentando con lo que serían más tarde los dirigibles. Y de hecho ha habido varios autores que han empezado a tirar de ese hilo, y casi, de hecho hace 3 o 4 años en la revista Más Allá tuve ocasión de publicar un reportaje sobre el tema, en el que por primera vez salían las fotografías de los presuntos tripulantes y creadores de aquellos aparatos. De hecho, el caso más conocido, que es el de Aurora, donde uno de estos aparatos se estrelló contra un molino de viento, y los lugareños enterraron al ocupante, al piloto,
con gran, como si fuera lógicamente pues un ser humano, aunque lo encontraron eran unos restos carbonizados realmente, pues por digamos las trayectorias de los avistamientos que siguieron después y las características, estas naves parecía que apuntaban con reflectores hacia el suelo. Lo que se podía comprobar es que era una operación de búsqueda. Los otros pilotos de las otras naves estaban buscando a la nave caída, y todo esto siguiendo puntualmente los reportes de los periódicos que daban lógicamente fechas y sobre todo datos muy curiosos, ¿no? Porque muchas veces los tripulantes de estos aparatos se bajaban a una granja y pedían agua, y claro, decían, bueno, eran humanos de carne y hueso. Sí, lógicamente, incluso evidentemente bromeaban, si eran de carne y hueso, bromeaban con los lugareños y decían que venían de Marte, que venían de la Luna, etcétera, etcétera. Pero por ejemplo, había concretamente una de estas tripulaciones que, según los que los avistaban, llevaban siempre un gato con ellos, un gato atigrado que siempre salía en todos los informes periodísticos, ¿no? Un gato naranja con rayas. Pues lógicamente el caso es apasionante, y fíjate que desde aquí te lo propongo algún día como un caso de Cuarto Milenio, porque de verdad que tiene para un reportaje increíble. Increíble. ¿Desde cuándo están estrellando extraños objetos, sean humanos o no, en la faz de la Tierra? Eso de enterrar al ocupante me ha recordado uno de esos casos que aparecía en los listados, y aparece, ¿no? Listados ufológicos, como uno de los más antiguos, hacia 1791, o sea, hablamos de hace 220 años. En un pueblo en Francia, Alençon, cuentan que ven un globo que cae en llamas, y yo lo leí de muy niño y me impresionó mucho el relato. La gente del pueblo acude hacia donde ha caído ese globo, y entonces sale un extraño ser, como con una especie de traje sin aberturas, sin cremalleras, muy brillante, huye como despavorido, le da miedo a la gente y se interna en el bosque, y nadie del pueblo se atrevió a seguirle. En fin, historias maravillosas, pero lo que viene a continuación sí que nos va a dar para hablar largo y tendido de, en el fondo, la matriz que intentábamos exponer la semana pasada con un programa que hemos contemplado como ha tenido un enorme impacto. La semana pasada, el viernes pasado me refiero, hablábamos algo así de cuando la Tierra se vuelve hostil, ciudades enteras devastadas, en este caso por la fuerza de los volcanes o por los aludes. Recordábamos Armero con la inolvidable voz de la niña Omaira Sánchez, que fue un impacto escuchar a la radio, ¿verdad, Carmen? La gente le impactó más incluso, yo creo, que ver las imágenes de la propia niña. En la radio, perdiendo la referencia visual, todavía era mucho más fuerte el impacto de la voz de esa niña. Hablábamos de Yungay, una población de 30.000 habitantes borrada de la faz de la Tierra, que quedó a 5 metros bajo el suelo y que hoy es un camposanto. Hablábamos también de Pompeya, evidentemente, como villa misteriosa de ritos, de iniciación, que vio cómo llegaba la noche del fin del mundo. Pero mencionábamos de pasada y no pudimos profundizar, y creo que el tema es apasionante para debatirlo y que opinéis vosotros en el 7640, que es Nueva Orleans. Todo el mundo ha oído hablar de Nueva Orleans, todo el mundo se sobrecogió con las escenas de esa inundación última, pero es que después han ido pasando cosas, y comprobaremos cómo en la prensa, incluso en la prensa internacional, incluso sigue habiendo referencias a visiones, casos, investigaciones. Ha permanecido todo esto como un poco oscurecido hasta ahora. Alberto Granados, que precisamente se encuentra muy cerca de Nueva Orleans a estas mismas horas, nos hace un recuerdo de esta ciudad devastada, donde han empezado a ocurrir cosas por lo menos difíciles de explicar. Going down to New Orleans, gonna go down on Rampart Street. Pasear por sus callejuelas sigue constituyendo hoy en día una experiencia para los sentidos. Going down to New Orleans, gonna go down on Rampart Street. Nueva Orleans es diferente, transgresora, divertida y cosmopolita. Es la ciudad más grande de Luisiana, cuna del jazz, de pintores, de bohemios. Una ciudad que se recupera lentamente de una fecha terrible, agosto de 2005. Con vientos de hasta 240 km/h, el huracán Katrina hizo su aparición en esta ciudad americana. En ese momento se encontraban cerca de 1,5 millones de personas. Centenares de miles fueron evacuadas. Para otras muchas,
no hubo tiempo. Este desastre natural es uno de los más extensos a los que se ha enfrentado nuestra nación. No funcionan los teléfonos, tampoco las comunicaciones ni la electricidad, principalmente en Nueva Orleans. Sabemos que la tormenta ha destrozado la costa del Golfo. La primera prioridad son las labores de búsqueda. Miles han sido rescatados y hay miles más que deben ser rescatados. Y hay mucha gente centrando sus esfuerzos en ello. La catástrofe fue indescriptible. La Guardia Nacional y la policía local trabajaban a destajo. Cadáveres que se mantuvieron flotando sobre las aguas o tirados en los suelos durante varios días. Aguas putrefactas, enfermedades infecciosas. No tenemos comida ni agua, casi nadie tiene nada. Hay niños pequeños y enfermos que mueren cada día. Gente desesperada por salir de aquí. Temo por mi vida, por la de mi mujer, por la de quienes me rodean. Necesitamos ayuda, necesitamos un presidente que venga con el ejército y con la Guardia Nacional y que nos saque hoy de aquí. Afortunadamente todo eso pasó y aunque poco a poco la ciudad volvió a recobrar su pulso, nunca volverá a ser igual. Todavía te pueden ofrecer una camiseta o una gorra de béisbol para ayudar a los damnificados por el huracán, o incluso se han organizado un tour que te pasea por los lugares en donde todavía se puede observar los desperfectos aún latentes. De hecho, hay quien afirma que algunos soldados americanos que estuvieron realizando labores de rescate en la ciudad de Nueva Orleans aseguran que la ciudad está plagada de apariciones que les hablan. Hay muchos testimonios que cuentan haber visto espíritus de niños o que han escuchado por las noches los lamentos de los que allí han perdido la vida debido a ese terrible huracán. Si la ciudad de Nueva Orleans ya tenía fama de estar maldita, este suceso no hace más que aumentarla. Ciudad del vudú, ciudad de extrañas creencias, ciudad ahora arrasada prácticamente, escenas que nadie ha podido olvidar, el caos, el bandidaje, todo tipo de tropelías humanas y al parecer visiones, apariciones. Yo no sé qué opináis de esto, si es parte de la leyenda urbana que rodea siempre cualquier desastre o realmente hay algún dato para pensar que esa ciudad es algo muy especial. Yo pienso siempre que donde ha habido el infierno, luego algo oscuro queda, ¿no? Y Nueva Orleans es un infierno que pudimos ver por televisión, por desgracia, pero hay infiernos muy antiguos, ¿no? En los que yo he tenido la suerte de pasear. Por ejemplo, recuerdo cuando estaba en las ruinas mayas en Yucatán y estaba en la reconstrucción del arco de la entrada a la Apná, y me decía el arqueólogo que Tomás Gallareta se llamaba, que llevaba la excavación, me decía: no, antes de seguir excavando la pirámide, o sea, todas las mañanas los obreros me obligan a hacer un ritual para los aluches, para no molestar a los aluches, porque dicen que aquí hay unos demonios que se llaman aluches y que protegen las tumbas de los viejos reyes mayas, por eso no las encontramos. Una cosa increíble. Me pasó cuando fui a Tassili con Cuarto Milenio, cuando antes de subir aquella cultura que desapareció igual que apareció, dejando aquellas maravillosas pinturas rupestres a más de 1800 metros de altura por encima del desierto, que los tuareg, la cordada de tuareg con la que iba, degolló un cordero, hizo unas pintadas con sangre para subir, para rendir tributo a los demonios. Y hablando de este último, voy a decir de uno de los infiernos que tuve la fortuna o desfortuna, no sé, de contemplarlo cómo es en la actualidad. Y te digo de las minas de Potosí. Las minas de Potosí son un auténtico infierno donde trabajan niños de 14, de 13, de 12 años a 4.000 metros de altura, estamos hablando. Bolivia. En Bolivia, efectivamente, en el sur de Bolivia, más de 4.000 metros de altura. El Cerro Rico, famoso de Potosí, aquel sitio que decían que se podía hacer un puente de plata entre Europa y América, ya desapareció y ahora se extrae zinc. Entonces, pues, una de las cosas que a mí me impresionará y que me va a impresionar mi vida con diferencia es cuando entré en la mina con varios mineros para poder filmarlos, y antes de empezar a trabajar, a picar para poner los barrenos, hacían un ritual al Supay, al demonio, allí dentro, porque era el señor de las tinieblas en quechua. Supay es demonio. Y entonces le hacían, porque decían que si no le hacías un ritual al Supay antes de empezar a trabajar, se te iba a caer la galería encima, gente que había visto fantasmas, espectros de mineros muertos, pesadillas. Entonces
fue una ceremonia muy sencilla, le ofreces tabaco, tienes que beber alcohol de 96 grados, puro. Hay que ingerirlo. Hay que ingerir alcohol de 96 grados y tomar coca. No mucho, claro, imagino. Y tomar coca. Coca a la hoja. Yo di un trago y me llegó hasta el talón, vamos, lo pasé fatal. Pero había que hacerlo, obviamente. Pero realmente dices, Dios mío, esto es el infierno encima de la tierra. Aquí muere gente de silicosis todos los días. Son los infiernos, lugares que de repente aparecen y están delante nuestra. Nueva Orleans lo fue y mira, y parece que queda algo en ese sutil más allá que lo pone de puertas del relieve. infierno, sin duda, Juanje. Carmen, ¿hay noticias concretas sobre apariciones en Nueva Orleans? Porque Alberto nos ha contado un poco, ha hecho un planeo y hemos imaginado la ciudad todavía medio anegada, ¿no? Pero ¿hay datos concretos? Sí, hay datos, por ejemplo, el caso de Robert Greene, que al parecer durante 4 meses decía que se le estaba apareciendo el espíritu de su madre muerta. Durante el Katrina su madre tenía Parkinson, la tuvieron que dejar encima del tejado de la casa donde ellos lograron salir, tanto él como su hermano lograron salir, y la madre pereció allí. ¿En el tejado? En el tejado de la casa. Durante 4 meses dice que por las noches se le aparecía y le daba pistas de dónde podían encontrarla, hasta que finalmente la hallaron. Hallaron su cuerpo y fue sepultado. Pero estamos hablando que después de pasados muchos meses había cadáveres sin identificar, todavía 100 cuerpos que estaban en la morgue para que alguien fuera allí a rescatarlos, a identificarlos y a darlos cristiana sepultura. Fíjate, hablando de sepulturas, uno de los enterradores de uno de los 15 cementerios que hay en Nueva Orleans, Tim Parris, ha querido dejar su trabajo después de los cuerpos que tuvo que enterrar por el Katrina. Dice que nunca vio tanto dolor junto, que por las noches se le aparecían los cuerpos que horas antes había sepultado, que todo era con dolor, con gritos, que en el Campo Santo se había estado como nunca, se oían voces por la noche, se oían gemidos, gritos, y no eran los familiares que estaban allí orando a sus difuntos, sino que parecía ser esas almas en pena que no habían descansado. Por cierto, que ahora Santiago nos va a ilustrar de más cosas porque él ha estado allí en Nueva Orleans, pero hay una cosa que abro aquí en la mesa de redacción. Se habló mucho, por ejemplo, con accidentes, no accidentes, sino naturales, sino incluso atentados, ¿no? Me refiero a las Torres Gemelas, que se dice, claro, yo no sé si es leyenda urbana o no, Santiago, y abro la cuestión, que cuando ocurren cosas de tal magnitud, de tal cataclismo, de miles de muertos, hay un porcentaje extraño de sin nombre que nadie sabe ni por qué estaban ahí, ni qué hacían, ni quiénes son. O sea, hay un porcentaje de pérdidas como demasiado extraño, y también personas que aprovecharon de forma criminal, vamos a llamarlo así, echando al gran contenedor o a esas cifras de desaparecidos o de no catalogados o no identificados, pues para limpiarse las manos en ciertas reyertas. Se habló de eso y siempre se habla cuando hay una ciudad, por ejemplo, en estado de excepción o de emergencia, ¿no? Que pasan muchas cosas que habitualmente no se cuentan. Ejemplo, hablábamos del terremoto del año 70 en Perú, que por cierto muy cerquita de ahí estaban, bueno, muy cerquita, apenas kilómetros de Yungay, están los terribles guerreros que tú bien conoces, Juanje, de Cerro Sechín, sí, como guardianes de todo ese dolor, ¿no? Bueno, pues en los últimos terremotos, desgraciadamente habituales de Perú, nos contaba la buena gente de Ica y de la zona de Nazca y de Pisco que el terror no era haberse quedado sin casa o haberse quedado a la intemperie, sino las hordas de gente más o menos no identificada, que parecían demonios, que arrasaban por completo los pueblos, violaban, mataban. Es decir, que detrás de la tragedia hay muchas más cosas. Sí, de hecho, efectivamente, en tragedias de gran magnitud, por ejemplo, uno de los principales problemas, y por eso generalmente lo primero que se desplaza en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, es la Guardia Nacional a estas zonas, son los saqueadores. O sea, parece mentira que en esas situaciones, pero además no los saqueadores, que yo entiendo lógico, o sea, yo lo haría, lanzarte a un supermercado a coger, sí, claro, a coger comida para... claro. Estamos hablando de gente que sale con un televisor debajo del brazo, ¿no? En una situación que ni siquiera hay un mísero enchufe para ver esa televisión. Esa imagen refleja, ¿no?, la codicia humana perfectamente, ¿no? La ciudad anegándose, la gente muriéndose y un tipo con un televisor. ¿Cuántas veces lo hemos visto, no? Sí, y efectivamente, pues, ¿cuántas veces? veces? Pero no solamente cuando ocurren desgracias,
cuando se vuelta un camión en la carretera y hemos visto las imágenes que tenía zapatillas deportivas. En vez de ayudar a la gente, en vez de ayudar al camionero a recogerlas, lo que hacía la gente de coches de mucho dinero era bajarse a por un par de zapatillas. Pero o sea, algo terrible. Especie humana, hemos llegado a eso. Y eso la gente del mar lo sabe bien, y hay todavía leyendas. Lógicamente ahora los medios de navegación han mejorado mucho, pero en cuántas costas de América, del norte de Europa, era prácticamente el negocio local de algunos sitios el colocar luces en zonas de acantilados, en zonas de riscos, para engañar a los barcos, haciéndoles pensar que aquello del faro, hacerlos naufragar, hacerlos encallar y luego saquear el barco. Eso ha pasado en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Pirateo de costa, vamos. Era una forma de piratería. Era el pirateo de costa, y eso era como en Fuentevejuna, o sea, las comunidades que se dedicaban a eso era todo el pueblo el que estaba conchavado para llevar a cabo esa actividad. La imagen esa del hombre con el televisor sí me ha recordado, Carmen, en una autovía, no sé en cuál exactamente, pero esa escena que se nos quedó como cuando uno asiste a algo que, bueno, puede ser espurio, caprichoso, pero algo dentro de su alma le dice que no, que también es reflejo de este ser humano tan maravilloso en unas cosas, tan demoníaco en otras, ¿no? Un conductor sale a la carretera, puede haber muerto el hombre o tener un accidente, y la gente, en vez de ayudarle, va a coger las zapatillas, que además eran zapatillas, bueno, ni aunque fueran zapatillas de oro, pero zapatillas como de casa o no sé, y la gente, cuidado con los niños, que eso lo hemos visto tú y yo, en mitad de la autovía cruzándose al otro esto para coger las zapatillas. Entonces tú dices, caramba, ¿no? Qué reflexión sale de ahí, ¿no? Qué reflexión sale de ahí, madre mía. Muy dura. Carmen, Iker, yo me quedo con una imagen de Nueva Orleans que describían los medios de comunicación, y eran cruces rojas. Cruces rojas en las casas que marcaban que dentro de ellas todavía había cuerpos. Yo recuerdo tú te acordarás, Santiago, porque empezábamos a trabajar juntos entonces en la revista de Fernando Jiménez del Oso, que fuimos fui junto a Lorenzo Fernández a Badajoz. Hay unas inundaciones terribles, porque la gente piensa que esto es de aquel lado, y toda la ciudad de Badajoz, que yo recuerdo llegar de noche, llegar a estas horas prácticamente, toda la noche conduciendo, salir de la redacción de Telecinco, trabajábamos en aquel entonces en Telecinco, viajar toda la noche y llegar como a las 3 de la mañana a un Badajoz que, claro, era como el otro mundo, al barrio Cerro de Reyes. Me acordé toda la vida que el arroyo Rivilla se había desbocado por las lluvias, y había 28 cruces en las puertas, ¿no? Eso le daba un aspecto tan fantasmagórico. El agua es algo que nos parece, claro, es vital, pero a la vez provoca una serie de elementos en cuanto a la agonía absolutamente terribles, y parece que se quedan ahí. Me gustaría escuchar, antes de que Santi nos cuente un par de cosas que estoy seguro que vamos a aprender, que es lo importante, el hombre del hacha de Nueva Orleans. Me he quedado sorprendido. ¿Qué dice la gente? 7640. Pues vamos con esa vía de contacto, 7640, palabra clave, milenio, espacio, vuestros mensajes. ¿Habéis estado en Nueva Orleans? ¿Conocéis alguna historia de allí? ¿Queréis seguir votando sobre los iconos del misterio? Pues ya sabéis, esa y milenio 3 con número @cadenaser.com son las dos vías de contacto. Inma de Salamanca nos dice: Nueva Orleans es siempre y será una ciudad misteriosa. Mi voto para las 7 maravillas del misterio es la Catedral de Salamanca. Hombre. Buenas noches, me planteo si estos fenómenos extraños, aparentemente intermitentes, tal vez son distintas caras de una sola y continua realidad, nos decía Luis. Hola, ¿podríais repetir el título del libro del que hablasteis ayer? Lo quiero comprar y no recuerdo el título. Un saludo de una viajera de la nave del misterio, Bea de Vigo. Lugares mágicos de España y Portugal. Nueva Orleans siempre ha estado rodeada de misterio. No olvidemos la genial situación de las crónicas vampíricas o de la película La llave del mal. Bueno, cuna del vudú, además, ¿no? Nueva Orleans siempre ha estado relacionada con lo paranormal y el vudú. Después del desastre, ¿quién sabe qué ha quedado allí atrapado? Salvador desde Castellón dice: ¿por qué siempre que se pronostican crisis a nivel mundial hay oleadas ovni? Oye, qué interesante este mensaje, ¿eh? ¿Quién lo escribe este mensaje? Pues a ver, Salvador desde Castellón. Pues Salvador de Castellón, has dado en el clavo, ¿eh? Cuidadito con ese mensaje, porque cierto es que en grandes momentos de crisis, claro, no sé si económica, pero desde luego social, los ovnis, caso de España en la transición, han sido claves, ¿verdad? Y en otros países, en Latinoamérica, también. Bueno, ahí hay un dato de verdad para tomar nota. Hola, realmente como suceso a tener en cuenta, antes que el ovni de Argentina, sería hace poco, en mayo del 2007, en Lima, Perú, un avistamiento masivo de ovnis. Vamos a ver, Nueva Orleans, Santiago. A ojos del viajero del misterio, como es tu caso, ¿cómo es?
¿A dónde vas primero? Pues Nueva Orleans es una ciudad increíble. De verdad, nos pilla un poco lejos, pero es la auténtica Disneylandia de los amantes del misterio. El misterio un poco oscuro, ¿no? Del misterio un poco oscuro. Yo tuve la suerte de caer por allí prácticamente por accidente. En una etapa un poco rara de mi vida, acababa de tener una decepción amorosa bastante seria y bastante importante, una ruptura. Pues decidí hacer un largo viaje y descubrir los Estados Unidos, que no los conocía. Y te digo que del plan que tuve se cumplió muy poco, y el 70% de lo que iba a ser una larga expedición a Estados Unidos se cumplió en la ciudad de Nueva Orleans, porque llegué allí y allí me quedé unas buenas semanas, porque aquello es increíble. Lo primero, lo que decía Juanje del infierno, es que el infierno de Nueva Orleans no es el Catrina. El infierno de Nueva Orleans viene de muchos años antes, prácticamente de su fundación. Es una ciudad que tiene una historia muy, muy, muy dura. Revueltas populares en la época en que, por ejemplo, los españoles se hicieron cargo de la ciudad cuando la adquirieron de manos de los franceses. La propia localización del sitio es un pantano, buena parte de la ciudad está debajo del nivel del mar. De julio a octubre hay una humedad insoportable, sobre todo en determinados barrios, y en aquella época, en los años del siglo XIX, los mosquitos eran una presencia constante en la ciudad. Eso trajo incontables epidemias de cólera, de fiebre amarilla, de peste bubónica, que diezmaron varias veces a la población. Localidades cercanas como Mobile, por ejemplo, le deben su prosperidad, y el haber tenido tantos habitantes, prácticamente a las oleadas de refugiados de Nueva Orleans que buscaban otros lugares donde poder sobrevivir. ¿Por qué la gente vivía en Nueva Orleans? La gente vivía en Nueva Orleans porque durante mucho tiempo fue el mayor mercado de algodón y de esclavos de todo el planeta. Allí se instalaron, primero lo de los esclavos dejó mucho dolor también en aquellas calles, y trajo el vudú, que es una cosa sin la cual no se puede entender la cultura de Nueva Orleans. Pero el algodón trajo mucho dinero, y con el dinero vinieron los jugadores, vinieron los arribistas, la gente que buscaba fortuna fácil, las prostitutas. Se consideraba, Nueva Orleans tenía durante el siglo XIX el título de la ciudad más corrupta de los Estados Unidos, y tenía una fama merecida de ello. Es un sitio con una historia criminal absolutamente que no tiene nada que envidiar pues al Londres victoriano o a los ambientes urbanos más sórdidos que nos podamos imaginar, porque ha habido decenas de muertos por actos violentos en las calles de Nueva Orleans. Entonces todo eso va dejando un pozo, ¿no? Y va dejando un pozo de historias, algunas, por ejemplo, tan antiguas. Me estaba acordando de la historia del padre de Dagoberto. El padre de Dagoberto es el fantasma de la catedral de San Luis, que es la catedral de Nueva Orleans. Es el padre que se instaló allí cuando era la iglesia de San Luis, ni siquiera era una catedral, en la época francesa. Cuando los españoles se hicieron cargo de la ciudad, como he dicho antes, hubo una rebelión importante que dejó un buen número de muertos, y que además pues el que era gobernador de la ciudad no permitió que a los cabecillas se los enterrase. Lo que se cuenta es que el padre Dagoberto fue a visitar a las familias, el fantasma del difunto padre Dagoberto, que llevaba ya mucho tiempo muerto, fue a visitar a las familias y les dijo que acudieran a la iglesia. Para su sorpresa, se encontraron en la iglesia los cuerpos de aquellos cabecillas de la rebelión, colocados y dispuestos para el funeral que ofició el propio padre Dagoberto. Y aún hoy se escucha, dice la leyenda, que en esa catedral de San Luis se escucha el fantasma del padre Dagoberto cantando esa misa de Requiem, ¿no? Y cuenta esto Santiago Camacho con el lecho sonoro de nuestro compañero Geray Martínez, que parece que estábamos viendo al padre Dagoberto. Yo me lo imaginaba, no sé por qué, como aquel otro sacerdote que se aparecía por la, dicen, Diputación de Granada, aquel padre de recuerdo para toda la zona de lo que era la calle Mesones. Por cierto, Padre Benito, por cierto, una cosa, Juanje, simplemente, el vudú que se puede hacer ahora o que está apareciendo en algunos sitios, ¿tiene algo que ver con ese vudú primigenio que llegaba a Nueva Orleans o que allí se convertía en algo poderosísimo? ¿Es el mismo ritual exactamente, los mismos rituales, o se ha deformado también mucho?
Hombre, al llegar a Europa normalmente se deforma un poco, pero vamos, me juego el cuello que en Nueva Orleans siga habiendo pequeños grupos que practican el vudú primigenio y ancestral. Todavía hoy. Que sí, que se sigue practicando en Haití. Ese vudú primigenio que hablan patuá, que es una mezcla del idioma yoruba nigeriano con el francés. Es prácticamente ininteligible. Yo he oído hablar en patuá. Esta gente que hace ritos extraños y que adoran al demonio, diciéndolo de una forma que a mí me parece muy curiosa. ¿Sabes cómo se le dice al demonio en vudú? Es el varón Sandí, el varón Sandí, el señor o el hombre del sábado, ¿no? Como el día de perdición y tal. Entonces son ceremonias y son rituales que yo no voy a decir hasta qué punto llega el poder de ellos o no llega el poder de ellos, ¿no? Porque luego hay ciertos elementos que tienen detrás, como por ejemplo el famoso hecho de los zombies, ¿no? Es un principio activo que es la tetrodontoxina, que es el veneno que sale de un pez, que es el pez diodón, ¿no? Pero realmente son ceremonias y rituales que ves y se te ponen los pelos de punta. Tú lo has visto. Santiago, por cierto, ese personaje, creíamos que era una especie de Jack el Destripador, se acabó convirtiendo en un mito. Yo pensaba que era una leyenda, me dices, ¿no?, que es real. ¿El hombre del hacha? El hombre del hacha es una historia fascinante. Tenemos que situarnos un par de décadas, 15 años después de Jack el Destripador. Incluso hubo quien dijo que podía haber sido Jack el Destripador que se había desplazado a Nueva Orleans. Y en 1911 empiezan a sucederse una serie de extraños asesinatos en... 1911. Sí, en la parte donde vivían los italianos, en el French Quarter, en el barrio francés, que es donde está Bourbon Street, la zona de los turistas, vaya, lo que actualmente es el atractivo turístico de Nueva Orleans. Pues cada X tiempo pasaba que una pareja, generalmente de italianos, ya te digo, era brutalmente masacrada con un hacha en sus propios lechos. El asesino además siempre dejaba el hacha. Dejaba el hacha en el lugar del crimen. Cada vez utilizaba un arma nueva. Y la única vía de entrada era un agujero de pequeñas proporciones, que parecía que es imposible que hubiese entrado un hombre por allí. De hecho, se especuló incluso que podía haber sido, de tantas teorías como hubo, que podía haber sido un enano que podía haber sido, pequeño que era el agujero. De pequeño que era el agujero. Lo realmente curioso es que hubo supervivientes, es decir, no siempre las víctimas resultaban muertas. Hubo gente que sobrevivió a los hachazos con mutilaciones o con conmociones cerebrales, etcétera, etcétera. Y todos describían que la figura que habían visto era muy corpulenta y muy alta. No era corpulenta, era alta y delgada. Con lo cual parecía prácticamente imposible que hubiese entrado. La leyenda empezó a generarse. Y bueno, ¿cuántas víctimas? Pues por lo menos más de, no lo sé exactamente, pero hubo, sin pillarme los dedos, más de una quincena de ataques, eso seguro. De los que hubiesen resultado con muerte de esos ataques, pues no lo sé, pero hubo supervivientes, ya te digo. Santiago, como la historia es tan apasionante, cuéntamela después, porque no me estaba dando cuenta, estamos ya casi en tiempo de las noticias. Tenemos a un individuo que dejaba un hueco en las puertas, 1911, 15 ataques, y que dejaba el hacha, y que luego se convirtió en algo casi demoníaco. Y luego así, Carmen, también me contáis, tú y Juanje, que estáis ahí los dos mirando, ¿qué? Pues mirando el vídeo del OVNI de Estambul. Yo por el momento los dos seres no los veo por ningún lado. Y el OVNI, bueno. Son los famosos 22 minutos. Son los famosos 22 minutos en YouTube, que es donde están colgados. No están los 22 minutos. Vamos a hacer una cosa. Como vieron nuestros compañeros con las noticias, nosotros nos enfrascamos a ver qué vemos, os lo contamos después, y Santiago acaba la historia, os sigue contando una historia que creo que es tremenda, porque hay personajes parecidos en el mundo del AMPA, del crimen y del misterio. Bueno, hay que hablar también de Ramoncito, un crimen espantoso que va a salir al juicio dentro de poco. Y no solo eso, sino que además tenemos el retrato sonoro llamado Ascensor, que yo creo que nos va por los pelos de punta, pero no sé, habrá que escucharlo todo eso. Seguimos inquietos con las noticias que tienen que ver con esas luces sobre Turquía. Vamos a ver si logramos comprenderlas nosotros y os lo contamos en apenas 5 minutos. 2:05, aquí estamos con un montón de cosas, pero antes, porque además me lo pregunta mucha gente en 7640, que siempre decimos los primeros puestos, que qué temas hay. Muy rápido, chicos, anotad bien, ¿vale? Porque la gente puede votar también por estos otros casos, que es sorprendente y que demuestran lo que la gente, pues está dispuesta a considerar como 7 maravillas del misterio. ¿Había dicho Catedral de Notre Dame? ¿No? Antes no. Yo no. Bueno, pues sí, también está.
Santo Rostro de Jaén, Catedral de Zamora, Mesa de Salomón, Arca de la Alianza, Catedral de Vitoria, la Piedra Roseta, la tumba de Tutankamón, los Círculos de los Maizales, Angkor en Camboya, Juanje. Hombre, menos mal. Los manuscritos del Mar Muerto, el hospital, bueno, hospitales es que hay tantos, o sea, todos los que hemos hablado pues están ahí. Palacio de Linares, muy poquito. Palmar de Troya, curioso, Tiahuanaco, las murallas de Ávila, Atapuerca, el Santo Cristo de Limpias, la ermita de la Parecida en Cartagena, la civilización maya o los restos mayas, la fosa de las Marianas y el lago de Sanabria, curiosísimo, las pinturas de Yavaren, Garabandal, Tunguska, el Teide como lugar mágico, el barranco de Badajoz, o sea, que no solo lo que siempre decimos como los primeros puestos, sino mucho más. Y podía estar perfectamente ahí Nueva Orleans. Nos hemos ido a mitad del retrato sonoro del hombre del hacha, que de verdad yo estoy escuchando a Santi boquiabierto, como me suele ocurrir. Pero en estos 5 minutos de los compañeros del informativo, nosotros estábamos en la nave del misterio con Yerea y con Carlos viendo ese vídeo supuestamente espectacular, 22 minutos. Bueno, lo ponen como la exclusiva mundial. Ejemplo, no sé si estáis conmigo, que es lo que tiene internet, claro, exclusiva mundial, y lo que ves es, vamos, una maqueta de la feria. Sí, es una maqueta de la feria. Además es que es un vídeo donde no hay ninguna referencia. Lo he podido yo grabar en el cuarto de mi casa con un Omni que se ha llevado con un mando a distancia, que es lo que parece. Es que lo que dice Carmen, o sea, no se ve ni una montaña, ni una ciudad, ni nada de referencia. O sea, es que lo puedes haber grabado con un fondo negro, los 22 minutos, y tiene una pinta maqueta, vamos. Además que hay objetos volantes, nunca mejor dicho, que se venden por internet. Son objetos volantes no, en este caso identificados, porque son maquetas hechas con plástico, con un pequeño motor, y que incluso en algunas de ellas llevan dos pequeños seres. Pues en este caso sería, a mi entender, dos Ergan Boys, sí. Sí, una cosa parecida. Dos Ergan Boys extraterrestres. Tú cuando iniciabas el programa diciendo que en Turquía, y ya has dado los datos, y yo no conocía esta historia, de que el hombre llevaba tiempo persiguiendo ovnis, ya con eso, hombre, pues como que no es muy fiable del todo. No porque la gente que persigue ovnis no sea fiable, pero alguien que obsesivamente persigue algo, dedica su vida a ello, y de repente te encuentras con que ha obtenido la exclusiva mundial, pues ya es suerte. Y aparte de lo que está ocurriendo en Santiago, que hoy en día, claro, lo cuelgan ahí en cualquier web de vídeos, está ahí, provoca un impacto, y Santiago se ha acercado al último y ha dicho, ¿y dónde están los tietes? Los tietes como sobrenombre de esa España antigua, se llamaban tietes, ¿no?, los enanitos, y un caso muy célebre, Villares del Saz, años 50, pues el niño, Máximo Muñoz, cuando vio los humanoides dijo, eran como unos tietes, ¿no? Bueno, pues los tietes en la Tinajeta, pues los tietes ahí ni se ven, Santiago. No sé, mi gozo en un pozo, porque la verdad es que el vídeo es bastante decepcionante. Sí. Lo extraño del caso es que ufólogos turcos, que además dan sus nombres, tienen una página web, una televisión, un no sé qué, pues digan que es una exclusiva a nivel mundial y que es espectacular. El problema de los ufólogos turcos es que ves las letras turcas y no te enteras de nada, y vete a saber quién es el ufólogo turco. Sinceramente. Sale, tiene una página muy bien puesta. Porque fijaos el hecho de que en el año, y además tú y yo andábamos por Estambul en aquella época, en el año 97, hubo un terremoto en Estambul y hubo unos casos impresionantes de ovnis que fueron filmados por las principales televisiones. En fin, lo que tiene internet, ¿verdad? Si veis el vídeo y queréis opinar, pues por supuesto, líneas abiertas. Habíamos hablado de Nueva Orleans y Santiago nos estaba sorprendiendo con una especie de... Esto me recordaba de momento, Santi, aquel Springle Jack, ¿te acuerdas? Sí. Del Londres antiguo industrial que has descrito también describiendo Nueva Orleans, ¿no? De la corrupción, los niños trabajando con 5 años, el humo invadiéndolo todo, las prostitutas de más baja estofa con personajes de más baja estofa todavía, criminalidad, botellas rotas, peleas en las tabernas. Y de repente, antes de los crímenes de Jack el Destripador, se habla de un individuo que va saltando por los tejados y le llaman el de los muelles en los tacones, de Springle Jack, y además que emitía una luz o iba con un candil. Bueno, esto es parecido, pero en vez de ser una leyenda más o menos amable, este dejó un reguero de sangre realmente. Este dejó un auténtico reguero de sangre, pero lo realmente notable empieza en la segunda parte de la historia, porque hasta aquí podemos estar hablando pues de un sádico, de un asesino en serie, de un personaje más o menos misterioso, a pesar de que la policía no sabía cómo entraba y cómo salía de los lugares de los crímenes. Pues bien, el 13 de marzo de 1919... O sea, que hay dato concreto. Sí, en el New Orleans Times Picayune, concretamente, que es el nombre completo del periódico, pues reciben una carta
como sucedió con el caso de Jack el Destripador, reciben una carta que está firmada Infierno, 13 de marzo de 1919. Estimados mortales, decía el personaje. Había tomado un poco el papel de Jack el Destripador, escribiendo desde el infierno. Efectivamente, pero es que él afirmaba que nunca le atraparían porque él no era humano. Él afirmaba ser un diablo salido del infierno. Y después de una carta de proporciones bastante largas, le proponía a la ciudad un trato a través de esa carta en el periódico. Él decía: ya estoy un poco harto de esta historia, Nueva Orleans es muy fría y echo de menos el calor del infierno que es mi hogar, y si queréis que me vaya, vamos a hacer un trato. Y el trato es el siguiente: yo amo el jazz. Si conseguís que durante una noche se escuche jazz en toda la ciudad, que desde ninguna casa donde yo pueda entrar se deje de escuchar la música, me iré por donde he venido y nunca volveréis a saber de mí. Y esa noche sucedió. Es decir, hubo una noche donde la ciudad se llenó de música, y donde, efectivamente, era una ciudad muy musical, como todos sabemos, pero esa noche lo fue más todavía. De hecho, fíjate hasta qué punto que un compositor local muy conocido en la época, uno de los pioneros del jazz, que se llamaba Joseph Dávila, su éxito de aquella temporada se llamaba El jazz del misterioso hombre del hacha. Y eso, aquello fue un éxito. 15 víctimas. Pues, o sea, que no es ninguna... Esto suena un poco... Bueno, pero es que es un tema grave. Pues espérate, que es que resulta que después de esa noche el hombre del hacha desaparece por completo. Es más, hay 3 o 4 asesinatos más, pero la policía está completamente convencida por el modus operandi, por detalles que no habían revelado a la prensa, etcétera, etcétera, de que se trata de imitadores que han aprovechado la triste fama para atribuirle crímenes interesados por ellos, pues desde ajustes de cuentas hasta cuestiones pasionales. Es decir, los escasos crímenes después de esta noche de apoteosis del hombre del hacha posiblemente no son atribuibles a él. La policía tenía un sospechoso. Te iba a preguntar eso, ¿había un sospechoso? Hay un sospechoso. De hecho, la tesis principal decían que podía ser una cuestión mafiosa, porque al ser la mayor parte de las víctimas italianas, pues pensaban que podía ser algún rollo de extorsión, alguna historia de estas. Pero los datos, las pruebas eran tremendamente circunstanciales, y este individuo, que se llamaba Joseph Munfre, que era el sospechoso, pues digamos que se fue completamente de rositas y que no hubo manera de colgarle ninguno de estos crímenes. Y ahí es donde se queda ya para siempre, como en el caso de Jack el Destripador, del asesino del Zodíaco, de tantos otros asesinos en serie que nunca han sido atrapados, pues se queda para siempre ya la historia del misterio. Vaya historia, y sobre todo, ¿por qué ese agujero tan pequeño? ¿Y quién era el hombre que portaba ese hacha y que además la dejaba en el lugar de los hechos? Seguiremos investigando. Desde luego, Santiago no conocía ni en lo más remoto esta historia. Vamos a adelantar un documento, porque creo que merece la pena. Ahora sí, es bastante fuerte. Hemos hablado últimamente, y por eso traía el dossier Juan G. Vallejo. Juan G. trae siempre unos carpetones que por cierto, que tengo en casa uno tuyo del Nahuelito, te lo tengo que devolver. Del monstruo del Nahuel Guapí, que me parece más interesante que el del lago Ness. Un día hablaremos de él. El Nahuel Guapí. Y es que son las típicas carpetas antiguas de goma, las de verdad, las de solera, como es Juan G. en sí mismo. Y ha traído una que, vamos, parece un tomo de Espasa, y empieza a sacarme noticias de rituales de los que ya hablamos un poco la semana pasada en España. Macumba, ¿qué pone? Sí, el obispo de Panamá dice: es pecado asistir a un congreso que hicieron de Macumba. Y esto es de la revista Karma 7. Os queda algo que se oiga el papel en el micro. A ver, te lo paso pero es más antiguo este. Pequeñas joyas. Este es la revista Interview, año 78. Cuando a España empieza a llegar todo esto, ¿no? Sí. No decimos esto con el afán de alertar, aunque sí de que la gente esté... Yo pienso que sí que alertar. Que sí que alertar, sí. Porque puede acabar como en Argentina con el niño este. Hombre, es que, vamos a ver, hay ciertas cosas que... En este país tenemos libertad religiosa. Cada uno puede hacer lo que le venga en gana mientras respete la legalidad vigente y al vecino. Pero no es agradable que suceda lo que sucedió en Canarias hace unas semanas, que de repente en un cruce de caminos pues aparezca
una o X palomas y gallinas descabezadas, cabritos. Antes estuve hablando con una amiga mía, con Marta, con una abogada, preguntándole, oye, ¿esto es delito o no es delito? Me decía, pues no es delito, pero sí es una falta y tendría una sanción administrativa. Pero, por ejemplo, claro, o sea, en España ya hubo un juicio por aquel caso de Goja en el que unos corazones de buey apareció la foto con los genitales pinchados de un hombre. Y imagínate que mañana aparece en medio del Parque Berlín, que está al lado de mi casa, pues una cabeza de cabrito y mi foto debajo con una... Tú no des ideas. Sí, porque tú verás. Vamos a hacer una cosa. Y en este increciendo que va contando Juanje, se podría llegar al caso de este niño argentino, Ramoncito, ¿no? Sí, nos tenemos que remontar al 5 de octubre de 2006. Esto es sobrecogedor y está siendo en Argentina también una gran polémica, y hablamos de esto porque la gran pregunta que hacemos también a los amigos, a los comentaristas de Milenio 3 es: ¿podría llegar esto a España? ¿Podría en España ocurrir o haber un entorno propicio para que se llegase a sacrificar no un animal sino una persona? Pues como decía, ocurrió un viernes 5 de octubre de 2006. El cuerpo de este niño de Ramoncito de 12 años es hallado el domingo. Está decapitado, ha sido violado, ha sido fuertemente torturado, y esta misma semana se ha capturado al que parece ser el asesino del pequeño. Se llama César Carlos Alberto Begiristain. Tiene 20 años, dice que tiene como oficio ser carnicero, que alguien le contrata para acabar con la vida de este niño en un ritual umbanda. Dice que él con un hacha es quien separa su cabeza del cuerpo. Da una serie de datos horribles, como que tiene que quitarle el cuero cabelludo y después directamente le despelleja la cara y corta las partes blandas tanto del cerebro como los músculos de la cara. Dice que él no es el que le viola, sino que son dos personas muy importantes, de las que parece que ha dado nombres y también se están buscando. Y todo pues por un ritual de Umbanda en el que se pretendía una serie de poderes, de conseguir una serie de poderes. No se sabe muy bien porque no se ha dicho nada más. Lo que sí se sabe es que parte del cuerpo es enterrado, la otra parte, la cabeza, es puesta sobre una pica, y además que parte de la sangre de este pequeño de 12 años se mete en una botellita pequeña que alguien se lleva para seguir haciendo rituales. Hay última hora. Conectamos con Argentina. Carmen, nuestro querido compañero Fabio Junco tiene algunos datos que ponen la carne de gallina. ¿Pero por qué los traemos aquí? Porque esto no es ninguna ficción. Como el hombre del hacha tampoco lo era. Esto es algo que está pasando. Y tenemos, y Juanje, que nunca se corta un pelo, yo intento ser más diplomático diciendo que no es cuestión de alarmar, sino de dar un poco de luz sobre unos hechos, y no me dice que sí, que hay que alarmar. Hay que alarmar porque las circunstancias que estamos viviendo, pues quizá por lo menos hacen que el conocimiento sea una piedra importante para saber qué está pasando y qué estamos viendo, cuando mucha gente se está encontrando restos de animales y más cosas, y cada vez más cosas. Conectamos con Argentina, en el lugar de los hechos, siguiendo este proceso terrible, el caso Ramoncito. Fabio Junco. Se encontraron en las últimas horas tras unas excavaciones en los lugares donde se había detectado el cuerpo de este chico el año pasado, una caja atada con cintas negras. Allí había una rosa roja y el nombre de los políticos locales que aparentemente se les quería hacer daño, interpretando que este rito tenía la finalidad, como se decía según los especialistas, ¿no?, de que fuera clave en el rito, que aportara fuerza para beneficiar o perjudicar a alguna persona. Se está investigando esta lista de políticos locales y algunos de ellos van a ser citados en las próximas horas. Como recordamos, este hecho espeluznante terminó con la vida de Ramoncito, que, como saben, estuvo decapitado, su cabeza fue escalpelada, clavada en una estaca, apareció a metros de su cuerpo con esta caja que le citaba. Hasta ahora 7 detenidos, 2 prófugos con pedido de captura, y en las próximas horas una veintena de personas que van a empezar a ser citados. Como saben, el hecho más importante fue la detención en los últimos días de Carlos Alberto Begiristain, un hombre de 20 años apodado El Brujo, y a partir de allí se empezaron a desencadenar las distintas detenciones y allanamientos. Hombre, esta historia y esta crónica sobrecoge todo, ¿no creéis? Pero sobre todo, a mí a nivel personal, que haya 20 implicados. O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué clase de tramas oscuras hay por ahí que acaban sacrificando a un niño? Y cuidado, está pasando en Argentina.
que no es el África, el antiguo Alto Volta, y lo digo, no sé, o no es un pueblucho de... Hace 3 horas o 4 ya, cuando estábamos cenando, ¿recuerdas que te enseñé una foto de hace como 11 años y te dije, mira, ahí que era un altar de quimbanda en Almería, en el Ejido, para ser exacto? Fotografiado hace 11 años. Pero el problema de este caso, del asesinato y violación de este niño, es que lo que sí que me asusta es que puede darse en España perfectamente. ¿Por qué? Porque la Umbanda y la Quimbanda llevan asentadas en este país ya casi 20 años, sobre todo desde que hace más de una década, y la última década sobre todo, aparecen toda una serie de tiendas en las que se venden una serie de pócimas. Y se pone como de moda. Efectivamente. Porque hay rituales de lo que sería Umbanda, que sería la parte de magia blanca de esta religión. Y en algunos aspectos, perdóname Juan, queda hasta en ciertos famosos y demás como chic, ¿no? Me gusta la santería. No te voy a decir ese apellido, sí, han hecho muchos santeros yendo a Cuba, o sea. Sí, y bueno, y en Marbella hay una de santería que alucina, y una serie de famosos bastante implicados, si es que te investigué el caso. Sí, pero yo creo que ni siquiera sabiendo que tiene conexiones con esto, ¿no? Que se hace pues como Madonna habla de la cábala, ¿no? Sí, que le da por ahí. Fíjate, yo me decía si es posible que suceda algo de esto en España. Yo te lo voy a colocar mucho más cerca que Argentina, en la propia Unión Europea. En 2002, flotando en el río Támesis, aparece el torso desmembrado de un niño. Sí, señor. Scotland Yard, con muy buen criterio, decide pedir ayuda a la policía sudafricana. ¿Por qué? Porque la policía sudafricana es una de las pocas del mundo que tiene una división de crímenes ocultistas. Y la policía sudafricana, nada más examinar el caso, da una palabra: muti. Esto ha sido un ritual muti. El ritual muti en buena parte del África subsahariana es un ritual muy parecido a lo que estamos hablando, pero que consiste en la mutilación. Tiene que ser, además, nos puedo añadir. Muti viene de mutilación. Pues curiosa, la palabra por lo visto no, es una palabra africana, que la raíz no es la misma, pero curiosamente hay una sincronicidad extraña. Efectivamente, todo consiste en la mutilación, que tiene que ser practicada vivo el personaje. De hecho, en Sudáfrica y en otros países de ese entorno hay niños o jóvenes a los que o bien se han escapado o a los que se les ha practicado un ritual muti en el que no han muerto. Gente a la que, por ejemplo, se le han mutilado los genitales en vida, y evidentemente sin anestesia de ningún tipo, para luego eso ser utilizado en rituales mágicos, para realizar amuletos, etcétera, etcétera. Evidentemente, si estamos hablando de hace 5 años, y estamos hablando de Londres, que el vuelo es menos que ir a Tenerife. O sea, cuidado, que efectivamente este fenómeno puede estar aquí mañana mismo, ¿no? Sí, incluso Vargas Llosa creo que hizo algún artículo de denuncia de los niños masacrados por la brujería en Londres, ¿no? Sí, niños además que eran trasladados desde África para hacer ciertos rituales en Londres. Había ya todo un mercado negro de traslado de niños para ser utilizados en rituales. Pero ¿no creéis que parte de la culpa, por supuesto que la culpa la tiene el asesino, el que encarga el asesinato, pero también esa desmedida ansia de poder, ansia por eso también el mundo de la evidencia, el mundo de ciertas mancias, ¿no? Está tan en boga en algunos aspectos, porque la gente quiere lo que sea y lo quiere ya, a cambio de un pago, ¿no? Entonces eso genera que ya no haya ninguna barrera. Ese detalle de Ramoncito y la botellita de sangre nos retrotrae a los casos de sacamantecas españoles, donde un tísico, creyendo que se iba a curar, pues pedía, como en el caso del sacamantecas de Málaga, del tío mantequero de Málaga, o del crimen del hombre del saco de Gádor, o de la vampira de Barcelona, lo que pedían era sangre porque creían que se iba a curar. Que en el siglo XXI esté pasando eso significa que, a pesar de toda la corteza de aparente ciencia y racionalidad, el ser humano sigue siendo una bestia tremenda, y algunos seres humanos que no hacen nada por sensibilizarse, nada por culturizarse, porque habitualmente va de la mano, pues claro, están en ese: si yo lo pago, tú lo haces. Y matar a un niño para intentar arrojarse un poder. Es que esto es terrible. Y lo terrible, y es mi conclusión, es que haya gente intermedia, brujos, que tan pronto te echan las caracolas como son capaces de vamos a hacer un ritual más privado, ¿no? Y más lleguen a matar a un niño. Como este elemento de 20 años que en el juicio declara
Yo retiré la cabeza del cuerpo, luego le quité los ojos y demás músculos. Antes fue violado en una ceremonia ritual. ¿Qué se hace con este Menda? Es que aquí el problema es que estamos ante un fenómeno de corte sectario completamente. O sea, puede haber grupos donde se practique quimbanda en el sentido de, pues quiero salir con fulanita, viene tan mediante un ritual donde utiliza una rosa. Una de las cosas que ha dicho Carmen, por ejemplo, que es clave, es que la quimbanda siempre se utiliza en colores negro y rojo, siempre. Entonces, pues puede haber rituales de quimbanda donde alguien quiera que quiero salir con fulanita, hago un ritual donde cojo una rosa, tal, no sé qué, ciertos elementos. Y perdonadme que yo estoy un poco así, también eso es de tal tontería. Sí. O sea, de tal tontería, ¿no? Sí. Pero has hecho un análisis increíblemente agudo sobre el porqué de estas cosas. Mira, ¿tú sabes cuál es la edad de oro de la magia negra en Europa? Donde nacen, por ejemplo, las misas negras. El Versalles la Francia del Palacio de Versalles. La decadencia. En un entorno en el que los cortesanos hacían lo que fuera por medrar y por mantenerse en ese paraíso artificial que eran los jardines de Versalles, por tener el favor del rey, por conseguir escalar un peldaño más, y cuando la maledicencia, la apuñalada a veces, y no figurada, sino a veces hasta real, cuando todas las malas artes convencionales fallaban, en un estado de desesperación que les llevaba a ese ansia de poder, recurrían a la magia. Y efectivamente hay varios casos célebres de magia negra en los anales de la jurisprudencia francesa de aquella época, escándalos que conmovieron a la sociedad y que implicaron a gente de muy alta alcurnia, y que efectivamente podemos ver cierta semejanza con la situación actual, porque la carrera desbocada no tanto por tener, o sea, ya no, la gente no es el tener, sino el ser más que tú, más que aquel, es posiblemente la envidia, que es el pecado más absurdo y más tonto que hay, porque es el único que no genera ningún placer de todos cuantos existen. Es la envidia llevada a sus últimas consecuencias, y prácticamente pues las consecuencias en este caso es que paguen los inocentes. ¿Os parece normal que a día de hoy no se haga nada contra, no sé, profesor Urubamba, magia negra? Es que no puede... pero eso en la calle, en anuncios, y que nadie haga nada sabiendo que crean esas cosas. No se puede hacer a nivel legal. Pero es que no se puede permitir que nadie se anuncie con eso. Pero vamos a ver, o sea, cuando la jurisprudencia española ha intentado, por ejemplo, que pues no sé, pues un personaje que es vidente, doctor Urubamba, o con todos mis respetos el señor Rapel, que en el fondo venden lo mismo. Cuando alguien ha intentado poner una demanda... Yo creo que no es lo mismo, Juan. Bueno, vale, pues no es lo mismo. Llego a nivel jurisprudencia, ¿vale? A nivel jurisprudencia que sí sería igual. O sea, el delito sería delito de estafa. Y las veces que se ha intentado poner un delito de estafa contra algún vidente o algo, nunca ha cuajado. Claro, porque alguien va sin ser coaccionado, ¿no? Efectivamente. Y luego, además, hay un vidente que puede cobrar 50 euros y otro 5.000, igual que un médico cobra 50 euros y otro 500. Sería el debate de siempre, ¿no? No son lo mismo, porque entonces, digo a nivel legal. Uno te puede estafar echándote las cartas, que para mí todo eso, pues la verdad no creo en puede nada. ser divertido, pero bueno, bien, sí, no creo en nada. Otra cosa es que ya intenten hacer magia negra intentando hacer daño a la gente. Sí, cuando se anuncian ya haciendo pero que esos tú te leas rituales... el futuro, oye, es tu problema si te lo crees. Y si crees que alguien va a tener el don de la evidencia, como decíamos antes, ¿no? Y aquí no sé si estáis de acuerdo conmigo, ¿no? Yo creo en la evidencia como algo espontáneo. Quizá algunas personas tengan cierta sensibilidad, bueno, pero algo espontáneo, una madre, un hijo, alguien muy especial, no sé, pero que alguien lo tenga todo el rato y como si fuera un dios te diga lo que va a pasar, es tu problema si te lo crees. Ahora, encargarle a alguien un mal para hacerte a ti bien, ese es el principio de los sacamantecas, ¿no? Sí, esas cosas que se han encontrado fotografías en los congeladores para congelar el alma de la persona o para hacer una serie de tonterías. El tema es que eso de comprar un ritual de magia negra para hacer mal se puede comprar hoy día en 80 lugares en cada una de las ciudades de provincia de España, de capitales de provincia de España, no en uno o en dos. En 80 lugares, y además se anuncia en el periódico. ¿Sabéis cuál es uno de los grandes y terribles? Ahora vamos con vuestros comentarios, que seguro que son importantes. Esto es un debate, como siempre la mesa de redacción nos lleva a temas, una noticia nos abre un abanico de lo que está pasando y es muy candente. Yo creo, y lo veo mucho, claro, evidentemente desde el impacto del cuarto milenio, pues mucha gente se nos acerca o mucha gente habla con amigos nuestros, con vosotros también nos pasan, y ¿sabes lo que se da cuenta uno? Yo por lo menos, cuanto más hago,
o cuanto más divulgamos, yo desde luego soy consciente de que menos sé y que menos puedo pronunciarme en algunas cosas, porque uno sobre todo va diciendo aquello de solo sé que no sé nada. Y sin embargo la cantidad de tremendos expertos que hay, de tremendos expertos que, bueno, sí, que tienen evidencia, que son vía, dicen ellos que son vía, conexión con los difuntos, y te lo sueltan así, como si nada. O sea, la ciencia lleva años y siglos, y los periodistas, los exploradores, buscando respuestas, no sabemos nada, pero hay ciertos tipos y tipas que, caramba, es que lo saben todo, ¿para qué? Y tienen una verdad, y convencen a la gente. Y qué fácil es convencer a la gente de que tú tienes un poder o de que tienes algo que no tiene el resto de la humanidad. De eso viven la mayoría de estafadores de medio pelo. Es muy fácil, porque además la mayoría de personas que se acercan a esta gente son personas que lo están pasando mal por una enfermedad, que un familiar tiene un cáncer, que pero no te hablo, Carmen, de personajes, sí, profesores tipo profesor Kabuki, profesor Urubamba, estos nombres absurdos. No, te hablo de gente normal, que de repente... Pero ahora te me digo una cosa. No, es que yo conecto con los difuntos y leo sus mensajes. Oiga, hombre... Yo sí quiero romper también una lanza a favor de las religiones afroamericanas, porque son religiones, y el vudú es una religión, la umbanda es una religión. ¿Pero no crees que todo lo que ha llegado aquí es negocio? ¿Puro y duro? El 99% sí, porque en su entorno natural, cuando lo ves en América, en su entorno natural, pues la verdad que es precioso, maravilloso, y es bueno, pues es una forma de curarse, de elevar tu alma, llámalo como quieras. Aquí el problema, como tú dices, que el 90 o el 99%, por no decir el 99,99%, se ha convertido en negocio, porque está desnaturalizado. Hacer, ¿no? ¿Qué puede hacer alguien para blindarse un poco? Primero, no ser muy crédulo. Yo creo que nosotros en nuestro trayecto en torno al misterio, no lo sé, Santi, lo que piensas tú, pero siempre hemos intentado mostrar las cosas y ser humildes, yo creo. O sea, nadie de este equipo ha dicho jamás yo sé esto, y esto es así porque lo digo yo y sabemos un gran secreto de la humanidad. Pero qué fácil, qué gratuito es el experto en espiritismo, el experto en parapsicología, ni te cuento, el que sabe mucho en parapsicología y da clases a los demás tomando el té, ni te cuento. El experto que es vía, o le ponen canalizador o tal, es la leche. O sea, es constante, y yo personalmente lo digo, que me quedo asombrado de la excesiva credulidad, ¿no? Por eso para muchos nosotros, claro, no nos mojamos. Mojarse es decir que tienes un gran secreto, cuando es mentira. Claro. De todas formas, mira, fíjate, incluso para los crédulos tengo un pequeño mensaje esta noche, porque evidentemente hay mucha gente que, lo queramos o no, cree en el poder de la magia, de forma empírica, porque a ellos, por lo que sea, creen o les ha ido bien, o creen que les ha ido bien, o directamente pues porque efectivamente sean crédulos y su derecho tienen. Pero aquellos que creen en el poder de la magia, les diré que según todos los tratados de estas cosas occidentales, orientales, caribeños, etcétera, etcétera, cualquiera que quiera utilizar la magia para hacer mal a alguien, esa es la clave, Santiago, tiene que prepararse a recibir una retribución absolutamente proporcional al mal que ha pretendido. Porque fíjate que un antiguo mago que creía en estas cosas lo definía muy bien. Decía, tú puedes mandar ácido a través de una tubería y el ácido corroerá aquello, pero la tubería también se va corroyendo. También esa mala energía va afectando a la persona que la quiere enviar. Así que quien crea en esas cosas, que tenga eso en cuenta. Yo no digo que crea, pero los que creen también piensan. Cuidado, eso. Santiago, yo no hablo de que no exista la magia, cuidado, ¿eh? Sí, eso es otra cosa. Claro, yo hablo de ciertos personajes que son la inmensa mayoría de los que se anuncian y cobran por lo que hacen, y otra gente que de repente saca su inspiración, no sé, sin haber leído, y se muestran como elegidos, ¿no? Esos me dan, desde luego, muy mala espina en ambos sentidos. Pero que hay, desde la más remota antigüedad, claro, de eso hablamos, ¿no? Ciertas cosas que no podemos explicar, evidentemente, pero que alguien las maneje a su antojo, claro, que esas fuerzas las manejen a su antojo y las arrojen sobre otro, pero ya es mucho más difícil. Hay ciertos símbolos o signos, y me estoy tocando uno que llevo al cuello, que es un amuleto egipcio de lapislázuli, un kéfer. Pues bueno, pues... Pero eso no me parece mal. Claro, soy supersticioso, no lo puedo evitar. Pero eso a mí me parece malo. Efectivamente. No, pero eso, si tú te sientes más seguro por llevar eso, pues claro, muy bien. Y aparte eso te hace efecto placebo, genial. Y espérate, o vete a saber. O sea, es decir, yo no simplemente porque, bueno, o sea, además que pienso que están los pequeños detalles que nos rodean, claro que y los pocos amigos que tenemos, eso para mí es lo más importante. Pero deja también, hay gente que le apetece soñar, como el que le gusta creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo en la magia, que existe la magia, que existe el poder, que existe el misterio. Yo lo tengo clarísimo. Y en muchas cosas. Lo que no creo es
la utilización de cualquier persona que diga que él tiene la verdad, porque la verdad va, viene, se escapa. Ahí estoy de acuerdo contigo. Y sin embargo algunos parece que la tienen. No sé, si alguien tiene la verdad aquí en esta mesa de redacción, seguro que son los oyentes, eso sí. Pues Luis nos dice que en principio jurídicamente solo cabría ilegalizar ritos mágicos negativos si funcionaran. Lo contrario es etnocentrismo y prejuicio moral. Eso según la legislación. Hola, soy Jaime. La envidia lleva al hombre a la locura y eso acerca la muerte al hombre. Buenas noches, Juan Carlos de Valencia. Creo Decía, por que... cierto, Sebastián Vázquez, un buen amigo, Carmen, que los brujos negros, claro que existen, y gente que se mete en lo oscuro, claro que existe. Dice que ninguno llega a viejo. Sí. No me extraña. Buenas noches, Juan Carlos de Valencia. Creo que aquellos que saben algo de magia suelen ser discretos. Soy canaria. La proliferación de este tipo de rituales de magia está vinculado a la creciente inmigración cubana en islas. No es racismo, ya que yo tengo amigas de allí. No, claro, no tiene nada que ver, pero es verdad que bueno, no van a venir de Albacete, los ritos vienen de fuera, claro. Jaime desde San Agustín nos dice: la sangre, obsesión y lujuria, lo que todas las creencias definían como el alimento de lo oscuro. Fíjate, qué frase, el alimento del oscuro, la sangre. Hola, amigos del misterio, no me puedo creer que en este mundo quede gentuza así, nos dice Juli. Qué miedo lo de las sectas. Creo que todos los niños que desaparecen son raptos para sectas o coger órganos. Suena duro, pero así es. En España también pasa. Qué miedo, acabo de llegar hace una hora y qué miedo me estáis dando. La inmigración y la mezcolanza cultural es buena, pero siempre llega gentuza que no sabe dejar atrás las supersticiones y encima estas son ilegales. Equipo, tengo una duda. ¿En los rituales se logra establecer un contacto claro con espíritus malignos o es todo psicológico y fruto de oscuras tramas? ¿Qué opináis, Juan G., Santi? Vaya pregunta, ¿eh? Yo pienso que es la sugestión, sobre todo lo que hace el que tú llegues a ese contacto con un espíritu maligno. Una cosa que no hemos comentado, que me parece fundamental, no os he descrito cómo es una sesión de Kimbanda, que yo la he presenciado. Hay 2 o 3 personas que empiezan a tocar el tambor, todo el mundo va vestido de blanco, con cintas rojas y negras. Hay una persona que es, digamos, el que hace de gurú y va llevando e iniciando la ceremonia, y todo el mundo gira sobre sí mismo, igual que hacen los sufíes en Turquía, efectivamente, pero sin ningún tipo de elegancia, no como los sufíes, sino que empiezan a girar y a moverse a la vez que va sonando el tambor, hasta que hay un momento en el que la gente, el grupito de gente que hay, algunos empiezan a caer en trance y a hablar por boca de supuestos espíritus malignos que son de la familia de Shu, que sería el demonio en este caso. Entonces, eso es un ritual de Kimbanda. Efectivamente. Y con Juan G. Vallejo, que lo vemos todo clarísimo, en estos mundos oscuros, que él como periodista, con conocimiento, esa es la diferencia, porque sí, el otro palo sería, la otra baraja, el que dice que caramba, que es que él tiene contacto diario con los espíritus y te los puede mandar a otro para hacerte un lazo de amor o cualquier cosa, ¿no? Una cosa es observarlo. Videntes que salen en tanga en una piscina. Es que no, ¿quién se va a creer también eso? No. Y un sinfín de anuncios que te los dan por la calle, que yo estoy alucinando. Bueno, sí, a la salida del metro, por ejemplo. Magia negra. Y es que hace poco me dieron uno que me quedé, dice, vence y derrota a tus enemigos. Y profesor Urubamba, dices, pero hombre, por Dios. Que habitualmente, además, cuidado, porque utilizan pisos que no son pisos en propiedad, y cuando uno le ha pedido dinero, cuando no vuelve, vuelve ya no, pues ya no hay ni ritual, ni Urubamba, ni absolutamente nada. Por cierto, una cosa, chicos, cuando luego nos vayamos a descansar tranquilamente, para bajar de esta 8ª planta, ¿en qué tenemos que ir? En un ascensor. Aunque también hay escaleras, ¿eh? Bueno, pues igual esta noche tomamos las escaleras. Teo Rodríguez y su relato, el ascensor. ¿Sueles usar el ascensor? ¿Eres uno de esos que es capaz de esperar 5, 6 o 7 minutos para subir 2 plantas? ¿O incluso peor, para bajarlas? Debes saber que hacer ejercicio es bueno. Además, así te ahorras un viaje cara a cara con tu jefe, con un compañero que no soportas, alguna que otra mirada incómoda de alguien que lo hace con oscuras intenciones. ¿De verdad no estás cansado de repetir todos los días lo mismo? ¿De hacer siempre el mismo juego de manos con las llaves de turno? ¿De hablar del tiempo que hace ese día? Bueno, quizás estoy exagerando un poco. También puede que te toque un ascensor vacío. Pero la palabra vacío, no sé, prefiero pensar que siempre hay algo, que nunca llegamos a estar completamente solos.
Aunque eso sí, no sabemos si es buena o mala compañía. Carlos solía hacer horas extras en el trabajo. Se encontraba en una situación clave. Acababa de entrar en la empresa para cubrir la baja de otro empleado. Sí, era contable en una importante multinacional informática. Aquel día era viernes, cerca de las 12 de la noche. Después de apagar su ordenador y ponerse su iPod, salió de la oficina y se dirigió al ascensor. Se le veía contento. Caminaba al ritmo de la música. Cualquiera diría que llevaba casi 12 horas trabajando y otras tantas adorando a sus jefes. Carlos, tras atravesar un largo pasillo enmoquetado, llegó a la puerta del ascensor. Pulsó el botón y esperó pacientemente. Tampoco era cuestión de bajar andando. Por mucha energía que le quedara, se encontraba en el piso 23. Bueno, tampoco esperó mucho. Una vez dentro, pulsó planta baja y las puertas se cerraron. Pero el ascensor no inició su descenso. Joder, pero ¿ahora qué pasa? ¿Quieres bajar de una vez? Para sorpresa de Carlos, las puertas se abrieron. Y aún más sorprendente para él fue comprobar que todas las lámparas del pasillo estaban apagadas y la puerta de su despacho abierta. Tras un par de segundos en los que intentó buscar una explicación coherente para lo que estaba viendo, y justo cuando se disponía a salir para volver a cerrar la puerta de la oficina, las puertas del ascensor se cerraron de nuevo. ¿Será posible? ¿Pero qué? El joven intentó abrirlas, pero no hubo manera. Y el ascensor comenzó a descender. ¿Ahora bajas? Con la pasta que ganan y la mierda de ascensor que tienen. ¿Y ahora? El ascensor se detuvo en la planta 20. Por mucho que Carlos intentaba hacer que algún pulsador del panel le hiciera caso, no conseguía nada. ¡Joder, joder, joder! Perdón por el vocabulario. Entiendo que puede resultar algo desagradable, pero dados los tiempos que corren y la política de ciertas empresas a la hora de contratar personal, deja mucho que desear. Muévete, baja, ábrete, lo que sea, pero haz algo. Y lo hizo. ¡Dios! Las luces del interior se apagaron por completo. Carlos se encontraba en un habitáculo de algo más de 4 metros cuadrados, completamente a oscuras, completamente ciego. ¡Cago en su... ¡Joder! Lo primero que hizo fue utilizar su iPod a modo de improvisada linterna. Pero bueno, es que no funciona. Pero la batería se acabó inesperadamente. ¡Hola! ¡Hola! ¿Alguien me escucha? Carlos, con la esperanza de que alguien le escuchara, comenzó a pedir ayuda. Pero era difícil que alguien lo hiciera. Nadie se quedaba hasta esas horas. Y más un viernes. Y el puesto del vigilante estaba en la planta baja. Así que solo tenía una opción: pulsar el botón de emergencia. ¿Y ahora? Lo inquietante es que Carlos no pulsó aquel botón. ¿Ahora funciona solo? ¿Ahora eres un ascensor inteligente? Pues si eres tan listo, muévete, joder. Dicho y hecho. El ascensor se movió, aunque solo fuera unos cuantos centímetros. Algo parecía haber golpeado el ascensor, pero no en su parte exterior. El golpe había sonado dentro, justo detrás de Carlos. Este se quedó paralizado. Todo lo que había sucedido hasta ahora, por muy extraño que pareciera, podría tener algún tipo de explicación. Pero lo que él había percibido en ese instante no tenía ninguna. Él era el único que se encontraba dentro del ascensor. Los aspavientos de enfado y las malas palabras dieron paso a un angustioso silencio que solo se veía interrumpido de vez en cuando
por la angustiosa respiración de Carlos. Otra vez ese golpe. Ahora más nítido. Más cercano. Casi instintivamente Carlos se giró y con su espalda apoyada en una de las paredes se deslizó hasta quedar sentado en el suelo, abrazando sus piernas y apretándolas con fuerza contra su pecho. Una inexplicable brisa helada comenzó a acariciar las temblorosas manos del inexperto contable, ascendiendo por los brazos, penetrando hasta lo más profundo de sus huesos, paralizando por completo su cuerpo. Pero eso no fue todo. Algo más aterrador e inexplicable estaba a punto de suceder. Algo o alguien comenzó a tirar de su pelo, suave pero firmemente. Carlos quería moverse, gritar, pero aquella fuerza, aquella sensación de terror podía más que cualquier intento por deshacerse de aquella pesadilla. Era tanta la presión acumulada, tanta la fuerza ejercida pero no liberada por Carlos, que su nariz comenzó a sangrar, al igual que sus oídos. La sangre, que parecía hervir, se deslizaba lenta pero incesantemente a lo largo de su cuello, de su pecho. Ya ni siquiera era consciente de dónde se encontraba, de quién era, de lo que estaba pasando. El ascensor comenzó a moverse a tirones. Las luces parpadeaban a gran velocidad y entre destello y destello, Carlos contempló lo imposible. Tenía delante lo último que vería en vida. Esa misma noche, tras escuchar la alarma del ascensor, el guardia llamó a la empresa de mantenimiento para solucionar aquel problema. Uno de los operarios encontró el cadáver de Carlos, tumbado en posición fetal sobre un inmenso charco de su propia sangre. Según el operario, lo primero que vio fue el cuerpo de Carlos tirado en el suelo y a otro hombre que salió por su propio pie. Un hombre que nadie ha vuelto a ver desde entonces. Pero ¿había alguien más? Por aquí no se habla de otra cosa. Mirando todo esto desde una perspectiva positiva, al menos en el ascensor, ya no se habla solo del tiempo ni se hacen juegos tontos de manos con las llaves del coche. Respecto a Carlos, solo decir que nunca me cayó bien. Laboralmente era bastante mediocre. No estuvo a la altura de su predecesor en ese puesto de contable. Jamás estuvo a mi altura. Después de 37 años en la empresa y sin una explicación coherente, recibí un mail con un archivo adjunto. Una carta de despido. Fue un duro golpe. Algo que no logré superar. Aunque al final no me despidieron. Al final me dieron la baja. Pero eso sí, la baja por defunción. Pero sigo por aquí en mi empresa de toda la vida. He cambiado los números por el ascensor.
mi puesto de contable por el de jefe de personal. Y eso sí, no pienso irme de aquí hasta que limpie esta empresa de gente que no sepa estar a la altura. Y una cosa más. Cuando estés en el interior de un ascensor y las puertas de este se abran solas y aparentemente no veas a nadie, échate a un lado. Porque nunca se sabe. En fin, el señor Teo Rodríguez y el ascensor. Me dice Carlos Largo que en las 7 maravillas, 7 iconos del misterio, el que más ha subido, Carlos es tremendo, me ha destacado hasta el que más ha subido, hasta el puesto 27, el mapa de Piri Reis, que tanto nos gusta a todos, el mapa del almirante turco Piri Reis. En este momento exacto, Sábana Santa, primer puesto. No lo entiendo, no lo entiendo. Está Juanje francamente soliviantado. Yo sé que la verdad que tiene muchos misterios, pero no deja de ser un trapo. Y la pirámide es algo maravilloso, por lo que puedes trepar, meterte. Es que vamos, no lo puedo entender. Mira, no lo puedo entender. solamente por llamarle trapo a la Sábana Santa va a haber un montón de gente que la vote, porque no tiene ningún respeto a la figura de Jesús, si es es la figura de Jesús la que se representa en la Sábana Santa. No saques las cosas de contexto. No las saco Carmen, de contexto. Bueno. Que ya era raro que no nos peleáramos tú y yo. Sí, estoy aburrida. Las pirámides 2, el Escorial 3, pero hay que decir que a cierta distancia de la Sábana Santa y las pirámides. Sábana Santa 1, pirámides 2, Escorial 3, Caras de Belmez 4, Basílica del Pilar 5, que es curioso. Porque, maños ahí votando todos, Sí, esos maños, porque claro, hay muchos misterios. Hay en el Cojo de Calanda, los Milagros, Ochat el sexto, líneas de Nazca el séptimo, el octavo Amityville, el noveno Catedral de Burgos, 10º Stonehenge, 11 Catedral de Jaén, 12 Catedral de Toledo, 13 el Santo Grial de Valencia, 14 Cortijo Jurado, 15 lo dejamos ahí, Belchite. Estamos pensando qué mapa regalar. Pero habrá que hacer ya un recorte y los 7 primeros o los 15 primeros y votar por ellos. Dentro de poco, si os parece, los 30 primeros, lo vamos a decir, los 25. Los 25 y solo podremos votar por esos. Y de verdad, como tenemos varias cosas del atrezo de cuarto milenio, atrezo es cosas que hacemos para las escenas diversas del programa, esas cabezas de Capadocia que tenemos, los mapas, en fin, todo ese pequeño museo, gran museo de cuarto milenio, pues vamos a regalar una de esas piezas firmada por todo el equipo. Nos preguntan, por cierto, por una cosa que vamos a darle luz verde precisamente ahora, Santiago, en este preciso instante. Desde Granada nos decían, ¿vais a sacar la segunda temporada de libros DVD de cuarto milenio? Bueno, pues hay que decir que hay muchas novedades. Este domingo, que ya es hoy, no, la semana que viene, en 7 días, día 27, gratis con El País, el primer número de esa segunda temporada de Cuarto Milenio. Yo creo que nos hemos dejado la carne en el asador, que hay muchas novedades, que es sorprendente, los DVDs entre hora y media y 2 horas, un sinfín de contenidos, y ha estado coordinando todo el equipo, con todos los reporteros y coordinando esta labor, Santiago Camacho, Santi, y hay cosas de verdad que merece la pena decirlas, porque creo que es una joya. Se dará el primer número gratis con El País. Claro, es una difusión impresionante, como pocas veces. Creo que se lanzan 900.000 ejemplares. 900.000 ejemplares. Y para este equipo, claro, unirse a un coloso como El País es algo, bueno, importante, desde luego. El próximo domingo, gratis con El País, el número 1. Y el lunes, al día siguiente, ya empezará el número 2. Y así cada semana. Santiago, tú que has coordinado los libros, creo que hay una cosa que es muy bonita que tenemos que contar, que a mí particularmente me ha emocionado, me parece que tiene lo diferenciador. Pues sí, ante todo son casos nuevos, todo es absolutamente novedoso, nos hemos esmerado en hacerlo mejor que nunca, y en ese esmero está una cosa que a ti y a mí nos encanta, que lo hemos bautizado como en primera persona. Que hay que decir que se te ocurrió a ti. Pues sí, pero vamos, tú lo recibiste. Pero que es maravilloso, es maravilloso. Lo recibiste con mucha ilusión, me diste luz verde y la verdad es que es precioso porque se trata no solamente de contar las historias, de dar los datos, de dar las claves, de poner las ilustraciones y las fotografías que hemos hecho en los diferentes sitios donde hemos acudido a buscar el misterio, sino dedicar una pequeña parte en cada reportaje, o al menos en aquellos que así lo merecen, a que el reportero cuente sus vivencias personales. Lo que nunca ha contado. Efectivamente, cómo se ha sentido a nivel de piel, lo que le ha puesto la piel de gallina. Bueno, hablando a nivel de piel, yo recuerdo uno de Pablo Villarrubia que tenía el privilegio de poder leer, va a un sanatorio a las faldas del Moncayo, y ¿os acordáis cómo volvió?
Es verdad. Lleno de pulgas. Sí, bastante mal. Sí. Bueno, sí, los cámaras sobre todo, porque Pablo Villarrubia parecía inmune. Pero bueno, si tuvimos que fumigar la redacción de las pulgas todo que eso, se habían traído. Todo eso, Santiago, ¿verdad? Qué bonito, de verdad, me parece alucinante. Gracias, Jerry, por ver esta música, que es tremenda, de Pink Floyd, que además siempre nos ha dado suerte, esta música, acordes fundamentales. Pero sería, Santiago, dentro del libro, aparte del DVD, dentro del libro, en primera persona, lo que los reporteros, los que hacemos Cuarto Milenio, nunca hemos contado, y hay cosas maravillosas. Yo sé que tú te lo vas a pasar en grande, te lo estás pasando en grande, Juanje, porque anécdotas tienes un rato, ¿verdad? Sí, hombre, y aparte para mí es un placer. Otra de las cosas es las fotografías, ¿no? Cuando hemos estado en lugares preciosos como Tassili o en Francia, en Entremont, yo que he tenido la suerte de, creo que es de los reporteros que más he viajado a nivel internacional, unas fotos maravillosas y lo que no se puede contar en plató, ¿no? Claro, y vivencias personales, fracasos, sí, miedos. Bueno, tú has sacado una psicofonía real hace bien poquito. O sea, parte de esa... el Alfaguara, Granada, por ejemplo. Es que no me lo creía, ¿no? Porque dije, a usted te decía la psicofonía. Sí, no recuerdo la pregunta. La primera vez que le llaman de usted. Sí. La pregunta, en una serie de preguntas psicofónicas, Juanje pregunta, ¿estás viendo a alguien? Sí. La cámara está grabando, pero ahí se ve precisamente por eso que nadie interviene y se grabó a usted. A usted. Y está grabado, lo pusimos en el programa. Yo todavía no lo puedo explicar, y aparte me dio un shock porque, claro, de repente, imagínate, yo estoy en la grabación de un programa de televisión, hago eso, pues que es parte de mi trabajo, pero yo, vamos, soy los primeros que piensan, no va a suceder nada especial, y de repente ya no solo que suceda, sino que algo que nadie oyó. ¿Qué es lo que ves? A usted, como si algo del más allá me hubiera hablado. Me quedé durante 15 minutos completamente blanco. O sea, como, sí, era como que, Dios mío, que tengo que seguir trabajando, pero es que estoy en estado de shock. Pues todo eso y mucho más, ¿verdad, y hoy Santiago? hoy domingo sale publicada además una entrevista que te han hecho, Iker, en el periódico En El País, donde hablas de esa colección. Bueno, habrá que confirmarlo, pero casos. creo que sí. Oye, Carmen, pero importante, ¿y qué significa, por ejemplo, para ti, que este equipo haya podido acceder a esa plataforma que es El País? Es que se rompen muchos paradigmas ahí, compañeros. Pues mira, es un hito que salga una colección del misterio en El País, pero también, y hay que dar las gracias a las personas que el año pasado no teníamos el periódico y no salían los DVDs con él, y aún así iban religiosamente a sus kioscos y agotaban las tiradas. O sea que de cualquier manera, mil gracias a las personas, a los oyentes, a los televidentes que lo compran. Juanje, Carmen, Santi, lo que está muy claro es que a partir del próximo domingo la difusión de ese coloso que es El País nos va a permitir estar en cualquier punto de España y que no va a haber problema en conseguir ese DVD que hemos hecho con tanto cariño y que ha encabezado en la elaboración literaria nuestro compañero Santiago Camacho. Pero si os parece, dentro de poco, quizá la semana que viene, juntemos aquí un montón de reporteros y comentemos esas cosas que no se pueden contar. El próximo domingo nace esa nueva aventura. Santi, Juanje, Carmen, hasta mañana en Cuarto Milenio. Un abrazo.